Em, Estoy trabajando con CBM. Es una organización global para personas con discapacidad y desarrollo inclusivo. También estoy trabajando mucho con la Alianza Internacional de Discapacidad, IDA, y el Consorcio Internacional de la Discapacidad y Desarrollo, IDDC. En juntos estamos trabajando mucho en la ONU, especialmente en la Agenda 2030. Ok. Entonces, esta presentación y la información es de mucha gente, muchos grupos, mucho. Pero estoy trabajando y presentando para todos hoy. Bueno, ok. Perdón. Es muy importante entender qué es la Agenda 2030. Estaba leyendo de ustedes y que saben de los ODS, la Agenda 2030, y algunos de ustedes tienen información, otros no. Entonces es importante que yo explique un poquito del pasado antes de la Agenda 2030. Bueno, primero tuvimos Objetivos de Desarrollo de Milenio, los ODM, y ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Y es parte de la Agenda 2030. Es muy importante entender eso. Y los ODM fue adaptado en 2000 y cumplido en 2015. En la Agenda 2030 fue adaptada en 2015 y va a concluir en 2030. Entonces tenemos más tiempo, 15 años cada uno. La Agenda 2030 es más grande, es más, aplica a todos, pero los ODM estaba para solamente los países pobres. Entonces, la Agenda 2030 es más importante porque es para todo el mundo. Y también la Agenda 2030 es más amplio. Estamos enfocando en pobreza, en la economía y el amplio, en todo, la clima, todo. Y también los ODM tenía 8 objetivos, pero la Agenda 2030 tiene 17 objetivos. Entonces es más grande, mucho más grande. Pero lo más importante es los ODM no tenía referencias a las personas con discapacidad. Pero la Agenda 2030 tiene 11 referencias de personas con discapacidad. Entonces, es mucho mejor ahora. Y voy a hablar más de eso en algunos minutos. Bueno, los objetivos, hay 17, pero podemos tener grupos de los objetivos. Entonces es más fácil entenderlos. Pero primero es muy importante decir que todos los objetivos tienen una relación con personas con discapacidad y también personas jóvenes, porque son muy inclusivos. Y voy a explicar un poco más después. Bueno, el primer grupo es los ODS 1 a 5 y es asignatura pendiente de los ODM. Es fin de pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación y calidad y igualdad de género. 5. Y el próximo grupo es las nuevas áreas, los ODS 6 hasta 11.
es agua limpia y saneamiento, energía accesible y no contaminante, y 8, trabajo decente y crecimiento económico. Disculpa, mi gato está jugando mucho, disculpa. Oye, el próximo grupo es nuevas áreas, ODS 6 hasta 11. Es industria, innovación y infraestructura. 10, reducción de las desigualdades, es muy importante para nosotros. Y 11, ciudades y comunidades sostenibles, también muy importante para personas con discapacidad y personas jóvenes. Y el próximo grupo es importante, pero no es tan importante, es la agenda verde, y es producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Y el próximo grupo es 17. El objetivo 17 es la paz, justicia y instituciones sólidas. Para mí es lo más importante de todos. Y finalmente es 17. Alianzas para lograr los objetivos. Entonces, es los medios de implementación. Entonces, ¿cómo vamos a realizar los objetivos? Entonces, es muy importante también. Es 17. Bueno, ¿qué es la Agenda 2030? Es muy grande, es muy complicado, es todo. Es el resultado de años de negociaciones en la ONU entre los gobiernos y también con personas con discapacidad, mujeres y otros grupos afuera del gobierno. La idea es mejorar la vida de todo el mundo. Es el objetivo. Y también es un compromiso político de los gobiernos. No es legal, pero es un compromiso político de los gobiernos de los Estados miembros de la ONU. Entonces, es muy importante, pero no es legal, como la convención. Bueno, la idea es... no, ya lo dice. También es muy importante explicar qué es la agenda. Tiene 5 partes y una de las partes es los objetivos. Entonces, cuando estamos hablando de la Agenda 2030, es muy grande. Es un documento de 35 páginas, pero una parte muy importante es los objetivos de desarrollo sostenible y las metas. Pero los 5 partes es el preámbulo, introducción, declaración, los objetivos, medios de implementación y la alianza global, y seguimiento y revisión. Entonces, todos son importantes, pero los objetivos son los más importantes. Es muy importante entender que la agenda tiene ambición universal, pero también propiedad nacional. Entonces tenemos 17 objetivos muy importantes para el mundo, pero cada país tiene su propia manera de implementarlos o no. Y por eso tenemos algunos países están implementando los objetivos bien y otros no. Entonces, depende en el país. El principio general de la Agenda 2030 es nadie se queda atrás. Y es muy, muy parecido a nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, la agenda es muy inclusiva, es muy parecida para
el movimiento de personas con discapacidad. La agenda también tiene inclusión. Tiene inclusión de personas con discapacidad y voy a hablar más de eso ahora. Y hay 11 referencias de personas con discapacidad. Es fantástico, trabajamos muchísimo para estas referencias. Estamos en reuniones, tuvimos reuniones con gobiernos, cada semana más o menos durante 2 años. Podemos luchar mucho por las referencias. Entonces, es muy importante y es algo que tenemos que usar ahora. Bueno, 3 referencias están en la Declaración en Derechos Humanos, también es fantástico, en este párrafo, en grupos vulnerables y educación. Después tenemos 7 referencias en los objetivos. Hay 2 en educación, 1 en empleo, 1 en objetivo 10, reducir la desigualdad, 2 en objetivo 11, ciudades inclusivas, y 1 en objetivo 17, en medios de implementación en datos. También tenemos otro en seguimiento y revisión, también sobre datos, pero desagregación de datos. Es muy importante. Los objetivos 4 y otro sobre educación y empleo son los más importantes para personas jóvenes y personas jóvenes con discapacidad. Los otros también, pero estos 2 son los más importantes, en mi opinión. En la sección para personas vulnerables, tenemos un dicho, una frase que dice, no puedo leer todo, pero de los más del 8% vive en pobreza de personas con discapacidad. Y eso es muy importante porque no tenemos una referencia en el objetivo contra pobreza, pero tenemos eso. Entonces es muy importante, muy importante. Y también personas jóvenes están en este párrafo también. No voy a leer todo de los objetivos, pero la idea es todos los objetivos son inclusivos. Entonces, no importa si personas con discapacidad están incluyendo o no, o personas jóvenes, porque es lengua muy inclusiva. Por ejemplo, poner fin a la pobreza en todas sus formas, para todas personas, por ejemplo, a todos los niños y niñas, también niños y niñas con discapacidad. Y garantizar, bla, 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 para todas personas. Y hay ejemplos aquí, más y más. Y también la palabra inclusiva está usado mucho. Y entonces es importante entender eso y puedes usarlo en su trabajo. Hay 17 objetivos con 169 metas. Entonces es muy grande. También ahora tenemos 232 indicadores. Siempre está cambiando un poquito, pero es mucho también. En los indicadores tenemos
También 11 referencias de personas con discapacidad. No son totalmente igual con los objetivos y metas, pero tenemos las referencias. Pienso que hay más en políticas, acceso a políticas y en pobreza. Son dos más en los indicadores, pero no está en esta presentación. Bueno, ok. Es muy importante, ustedes, estoy segura, ustedes saben mucho de la convención, la CDPD, y es muy, muy importante tener vínculos entre los ODS y la convención. Es porque la convención es legal y los ODS no son legales. Entonces, tenemos que trabajar con todos juntos. Es más efectivo. Y los gobiernos ahora tienen interés en los objetivos. Entonces, es una buena manera entrar y trabajar con los gobiernos, con la convención, o al revés, con los objetivos, con personas con discapacidad. Y todos los ODS son transversales por artículos de la convención. Es un ejemplo aquí en la presentación. Hay artículos 4, 5, 6, etc. Pero hay vínculos con todos los objetivos. Entonces podemos conectar todos. Es importante conectar todos siempre. También. Ese infográfico es de mi organización. Disculpa, no es muy accesible, pero la idea es que hay vínculos con todos los objetivos y los artículos de la convención. Está en inglés también, disculpa, pero es un ejemplo nada más. Y personas sordas le gustan esto infográfico, me dicen eso. Bueno, por ejemplo, estoy usando los objetivos 4 y otro para ustedes. El objetivo 4 es educación inclusiva y de calidad. Educación inclusiva es muy importante. Y el vínculo es artículo 24 con educación de la convención. Y también empleo. El objetivo 8 de empleo tiene un vínculo con artículo 27, trabajo y empleo de la convención. Y es muy lindo conectarlos, no voy a hacerlo ahora, pero es más fuerte, tenemos más fuerza cuando son juntos. Bueno, eso es un poco más complicado, pero voy a explicar. Bueno, espero que sí. El Foro Político de alto nivel, HLPF, es el mecanismo global de seguimiento y revisión de los ODS, de la implementación de los ODS. El foro pasa en Nueva York, en la ONU, cada año, cada julio, con gobiernos y organizaciones de personas con discapacidad, o organizaciones de todo, de personas indígenas, todo. Estamos muy, muy activos en el foro aquí en Nueva York, con IDA y muchos grupos. El foro es importante porque cada año países presentaron sus informes
sobre la implementación de los ODS en su país. Uruguay, por ejemplo, tenía un informe el año pasado y va a tener otro informe este año. Pienso que Colombia tenía un informe hace 2 años. Y, por ejemplo, Dominican Republic, perdón, la República Dominicana tiene un informe este año también, en julio. Pero, por ejemplo, Bolivia todavía no ha tenido un informe, pero en un año va a pasar. Entonces, es muy importante entender este proceso para trabajar con su gobierno, para incluir personas con discapacidad en el proceso. Por ejemplo, el año pasado pensé había 44 países con informes. Entonces tenemos mucha información sobre eso. Pienso que 30 pico, algo así, incluyendo personas con discapacidad en los informes. Entonces es muy importante. Los informes se llaman informes voluntarios nacionales o Voluntary National Reviews. Y hay presentaciones en la ONU. Durante 3 días, cada país presentar su informe. ¿Qué está pasando con los ODS en su país? No sé si es totalmente honesta, pero es interesante porque siempre los informes son positivos y entonces es importante para personas con discapacidad y organizaciones de personas con discapacidad luchar para la realidad del país, para personas con discapacidad o jóvenes o otros grupos. Bueno, cada país se recomienda que informe hasta 2 veces en el foro durante 15 años, pero es voluntario. Entonces, algunos países, por ejemplo, Togo en África, tiene 3 o 3 informes, pero otros países, por ejemplo, Bolivia, no tenía nada todavía. Depende. Ok. Y pienso que es todo de mí. Un poco más, siempre en el foro tenemos grupos de personas con discapacidad en Nueva York y siempre estamos trabajando con el grupo. El año pasado tuvimos 50 personas con discapacidad, pero estuvo mucho, pero personas estaban hablando, presentando, tuvimos impacto, pero pienso que el grupo este año sería mucho más pequeño. Vamos a ver, pero si ustedes tienen preguntas sobre eso, puedo responder sobre eso. También estoy trabajando en datos con los ODS y también con otros procesos de la Agenda 2030. Y aquí es una lista de referencias para ustedes y también yo puedo mandar información. Tengo mucha información en español e inglés también. Bueno, es todo de mi parte, de mi presentación. Por favor, si ustedes tienen preguntas, avísame y gracias por tu paciencia. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth.
Vamos a inaugurar ahora un momento de intercambio. Para eso les voy a presentar a quienes no conocen todavía a Dani Gordon. Daniela es del grupo Meta, por supuesto, de Costa Rica, y va a moderar este espacio, esta parte. Así que las dejo con ella. Hola, bueno, ahora vamos a empezar con lo que son los comentarios. No sé si me logro escuchar, no, si me pueden decir por un mensaje ahí escrito si me están escuchando. ¿Puedo escucharte? Sí. Ok, perfecto. Entonces, no sé si alguno tiene dudas o quieren comentar algo de la presentación que hizo Elizabeth, pueden Sí. hacerla y las vamos comentando. Ah, ¿Aló? ok. Perdón. Pueden poner por chat quienes quieran hablar y Ah, habilitamos la cámara y el audio. ok. Em, perdón, no entiendo bien. Hay una pregunta en el chat y tengo que responder, ¿o qué? No, perdón, no entiendo bien. Ah, ok, ok. Um, ok. La pregunta es, ¿cuál fue el lugar de los jóvenes en el último foro? Es una buena pregunta. Em, gracias, Pri. En respecto de personas con discapacidad o en general, no sé, pero puedo responder. Para personas jóvenes o jóvenes, hay grupos, personas con discapacidad es un grupo, ok, sí, 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 de la sociedad civil, sí, sí, sí. Sí, personas con discapacidad es un grupo y hay un grupo de jóvenes. Se llama Major Group of Children and Youth. Perdón, en español no sé, es inglés. Y estamos trabajando juntos. Hay 9 grupos mayores, major groups, y también other stakeholders. Y jóvenes es un grupo de major group. Y ellos están trabajando con nosotros como other stakeholder group. So, tenemos el derecho a presentar en el foro jóvenes y también personas con discapacidad. Entonces, personas jóvenes presentarán en el foro, tienen eventos, pueden presentar con los gobiernos, y sí, es igual que nosotros. Yo puedo mandar un link si quieres leer más sobre eso. Pero el grupo de jóvenes es muy fuerte en la ONU, en el proceso de la Agenda 2030. Muy, muy, muy fuerte. Ok. Ok. Buena pregunta. ¿Cómo se obtienen los datos sobre personas con discapacidad? Hoy es una buena pregunta. Siempre estamos trabajando en eso. Hay dato. um, y una manera, la mejor manera para los ODS, es usar el grupo de Washington Group, el grupo de Washington. Tiene su metodología de datos para obtener datos de personas con discapacidad.
Ellos están en en más o menos 80 países están usando el grupo de Washington. Ahora, tenemos mucha más información en escrito, puedo mandar después, pero en respecto de los ODS, hay 11 indicadores con referencias con personas con discapacidad, pero el problema es que no hay dato, no hay mucho dato de eso, dato oficial. De empleo sí, pero de los otros no. Entonces estamos luchando mucho de este desafío ahora con la ONU. Y en realidad tenemos un taller 10 de junio en Nueva York sobre este tema. Es muy, muy importante. Y hay algunas personas de América Latina en este taller. Van a participar. ¿Cómo se puede participar en el foro en Nueva York donde nos podemos inscribir? Puedo mandar también la información de eso. Hay un website, un sitio de web de la ONU para el foro y ustedes pueden inscribir aquí. Pienso que no pueden inscribir todavía, pero pronto va a pasar muy, muy pronto. Y puedo mandar el sitio de link para ustedes, para información también. También ustedes pueden participar en el webinars de nosotros de AIDA, de IDDC. Y también tenemos listservs. Ustedes pueden inscribir también para información. Usualmente está en inglés, pero si tienen interés, puedo mandar también. Disculpa, estoy leyendo todo. ¿Cuáles son los desafíos respecto al establecimiento de los indicadores nacionales de acuerdo con las metas de la agenda? Bueno, los desafíos, hay muchos desafíos de eso. Primero, hay datos. Claro, hay datos de personas jóvenes, personas con discapacidad, pero no es siempre dato oficial. No es dato del país, de institutos de datos. Y entonces no están usando estos datos. También la ONU, en realidad, en este proceso no está muy inclusiva, no es transparente. Es un problema también. Y también todavía hay discusiones y todo de los indicadores y falta tiempo. Es otro desafío. También pienso que es falta de comunicación. Es un problema. Pero, disculpa, puedo oír algo. Sorry. Ok. Disculpa, ¿puedo oír a alguien? Sí. ¿Tienes una pregunta? Aquí hay una pregunta que escribieron antes que dice, yo quería saber si hay algún mecanismo de informe sombra por parte de la sociedad civil. Ok. Voy a ir leyéndole, así usted va respondiendo y más rápido le pregunto. ¿Está bien? Por favor, repita. Por favor, no entendí. Ok, más despacio. Perdón. Sí, Yo voy a ir leyéndole las preguntas que ponen los jóvenes y usted solamente responde, así no tiene que ir leyendo y perderse un poco en el chat.
No, en realidad es más fácil para mí leerlos. Perfecto. Pero gracias. Pero disculpa a todos. Aprendí español después de mi vida. Ok. La, la, la. ¿Cómo se dice? Ok. Ok. ¿Cuál es el nivel de obligación que tienen los estamos respecto a los ODS y cuál es la consecuencia posible de incumplimiento? Bueno, es una buena pregunta también. Es un compromiso político, entonces no hay obligación. Los gobiernos no tienen que hacer nada en realidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos no están haciendo nada, pero en Nueva York, la ciudad, sí, están haciendo algo. Es muy interesante. Es otro punto, pero es interesante. Entonces, es un poco más difícil porque no hay una obligación para implementar los objetivos. Por eso es muy importante tener vínculos con la Convención de las personas con discapacidad o otras convenciones también, si ustedes no están trabajando con personas con discapacidad. Pero al mismo tiempo, la agenda tiene política presión de políticos. Por ejemplo, en la ONU, los gobiernos quieren presentar sus informes, sus objetivos, qué está pasando en sus países, en frente de los otros países. Entonces es algo muy importante y fuerte. Entonces no hay una obligación, pero los objetivos son muy populares ahora y por eso algo está pasando. Pero es un poco débil también porque no es algo legal. Si me entiendes. Pregunta. Yo quería saber si hay algún mecanismo de informes sobre por parte de la sociedad civil. Es una buena pregunta también. No hay, porque no hay un official mecanismo en este respecto como la convención, por ejemplo. En realidad la ONU no le gustan reportes sobre shadow reportes paralelos, no le gustan esos. Pero al mismo tiempo, grupos de personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad están escribiendo reportes paralelos. Otros grupos de sociedad civil están trabajando, escribiendo reportes también. Directamente al gobierno, pero no hay un mecanismo formal, no. No. Y no hay un espacio en la ONU, en el foro, para estos informes tampoco. Pero es una buena pregunta, muy buena pregunta. De Mariana, ¿cómo motivar a los movimientos sociales y jóvenes para incluir nuestra realidad como personas con discapacidad? Por ejemplo, hace 15 días estuve presente en el Youth Speak Forum Costa Rica Espacio, en que analizamos los ODS de cambio climático, ciudades inteligentes y consumo responsable. Fantástico. Es una buena pregunta y siempre estoy pensando en esto porque pienso que la juventud, personas jóvenes tienen energía, es fantástico, pero falta espacio muchas veces con jóvenes con discapacidad en nuestras organizaciones, en organizaciones de personas con discapacidad, en todos. Es una buena pregunta. Bueno, la Federación de Personas Sordas tiene una sección para jóvenes sordos.
Es un ejemplo. En mi trabajo en la ONU, pienso que hay un foro de jóvenes en enero, pienso que es enero, de ECOSOC. Es una manera de entrar. También pienso que ustedes tienen que trabajar con nosotros, con el grupo más amplio, más grande de personas con discapacidad. Es un poco más difícil, pero pienso que esto es la manera. Pero es importante y voy a pensar más de eso en mi trabajo también. Gracias por eso. Y también es importante que ustedes están presentando en foros, por ejemplo, en Costa Rica, en otros lugares, en foros globales, nacionales y regionales también. Hay un foro regional en América Latina para los ODS también. Pasó en Chile, pasó hace un mes, puede ser. Es otra manera de participar y con ECLAC es otra manera de participar. Y pueden anotar nombre y país seguido de la pregunta que quieren realizar. Si quieren hacer la pregunta con audio, pero, ok, sorry. Ok. Ustedes quisieran información sobre el foro. Ok. Foro. Ok. Voy a recordar todo y mandar después con Judith. Vamos a hablar después si puedo compartir toda la información. Y no sé, ¿hay otras preguntas o una pregunta olvidé? Disculpe. Sí. Dani, Sí, María, ya puede decir la pregunta, ya la escuchamos. ok. Hola, bueno, es un gusto volver a escucharte, Elizabeth. Mi pregunta es en relación a las elecciones o las candidaturas dentro del comité. Creo que es una de las mayores expectativas de este año para la conferencia. Y cómo la conferencia este año se está enfocando tanto en la generación de estadísticas en discapacidad como en el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo se visualiza, digamos, cómo se ha visto a nivel internacional los diferentes escenarios? Por ejemplo, si en estas elecciones no hay una candidatura fuerte, bueno, sí hay candidaturas fuertes, perdón, no hay una elección fuerte, significativa de mujeres con discapacidad, bueno, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Si ustedes como AIDA y como miembros de diferentes organizaciones han establecido posibles escenarios y ante también la posibilidad de las candidatas, las futuras candidatas y futuros miembros del comité, cuáles serían nuestros pasos como jóvenes, pero también como mujeres. Es muy buena pregunta. Es otro tema estoy trabajando mucho en la conferencia de partes de estados, no, disculpa, Conference of States Parties, en Nueva York en junio. Sí, este año tenemos elecciones, es muy importante y en realidad pienso que el enfoque ahora es para tener candidatos mujeres con discapacidad. Pero es muy importante tener un enfoque de jóvenes también. Es algo, es muy importante. Puede ser, puedo hablar con los candidatos porque conozco algunos candidatos y puedo hablar con ellos sobre el tema de personas jóvenes con discapacidad, porque pienso que es muy importante. Espero que vayas al Conference of States Parties en Nueva York y nos vemos ahí.
Um, ah, ok. Otra pregunta. ¿Cuáles son las principales acciones que se están realizando en América Latina para cumplir con los ODS? Ah, Sebastián, hola. O puede ser, no es lo mismo, Sebastián, pero es una buena pregunta también. La situación en su región es muy interesante porque falta la fuerza del político, ¿cómo se dice? Los gobiernos no tienen interés en los ODS, más o menos sí, pero por ejemplo en África hay mucho interés, en Asia hay mucho interés, es porque hay más fondos, fondos de otros países, fondos del norte, en América Latina hay menos. Entonces América Latina es una región interesante, pero me di cuenta que ahora hay más interés en América Latina, hay más interés en los gobiernos hacer algo con los ODS. En México, por ejemplo, en Brasil, en otros países, en Argentina un poco, Chile. Mucho está pasando en los foros regionales, en ECLAC, por ECLAC, también en Chile hace un mes, 2 meses. Y ahora pienso que hay un espacio para personas con discapacidad en el mecanismo regional para ECLAC, para los ODS. No tengo mucha información, pero puedo conseguir información para ustedes, para eso. Y más de eso, no sé. Pero no tengo una lista ahora en mi cabeza sobre los países de América Latina en el Caribe que tiene informes, pero hay informes en el sitio de web de la ONU con cada país y su informe y en su propio idioma, propia lengua. Entonces es otra manera buscar para información y yo puedo también compartir eso. Ok, bueno, unas últimas 2 preguntas para ir cerrando. Ok. Matías, ¿piensas que es importante la voz de los jóvenes en el HLPF? ¿Cómo podríamos participar? Bueno, es importante, punto, es muy importante tener la voz de personas jóvenes en el foro. También ustedes pueden participar con nosotros como el grupo de personas con discapacidad o el grupo de jóvenes. Pienso que hay 2 maneras de participar para ustedes. También ustedes pueden participar online. Vamos a tener informes este año. Ustedes pueden participar con comentarios en los informes. Vamos a tener un proceso pronto y puedo compartir eso con ustedes. Por ejemplo, Costa Rica va a dar un informe. Puede ser ustedes de Costa Rica pueden dar comentarios en línea. Es muy importante. Y también vamos a tener capciones para personas sordas y también lengua de señas para personas sordas también para 3 días del foro en vivo y también en línea. Y ustedes pueden participar en esta manera también en línea. Y
tengo mucho más información también y puedo compartir. Bueno, pienso que también otra cosa, estoy pensando ahora, Ida y mi organización CBM, trabajamos en un documento para organizaciones de personas con discapacidad sobre los informes. Ahora está en inglés, pero estamos buscando por intérpretes traductores para traducir el documento en español. Entonces, yo puedo compartir eso en algunos meses, puede ser, en español para ustedes. También es muy, muy importante para ustedes. Pienso que sí. Espero que sí. No sé, ¿hay más preguntas para mí? ¿Alguna otra pregunta? Ok, aquí Mariana pregunta que no le quedó claro cuál es el informe que presentará Costa Rica. Sí. Bueno, es el informe de los ODS. Los ODS en... Oh, puede ser no, perdón, puede ser no es Costa Rica, perdón. Estoy haciendo demasiadas cosas. Puede ser no es Costa Rica, disculpa. Puede ser. Es otra, bueno, eso es algo de los datos. Estaba trabajando en eso hoy también. Disculpa, mi error. Disculpa. Informe voluntario, sí, pero pienso que Costa Rica no está no está dando un informe este año. Puede ser, voy a leer después, pero pienso que no. Pienso que no. ¿Y otra pregunta? Creo ¿Otra que duda? nadie más está escribiendo. Bueno, entonces vamos a cerrar, yo creo. De acuerdo, lo que sí tenemos es un pacto nacional por los ODS, dice Mariana. Ustedes tienen un pacto nacional por los ODS. Fantástico, fantástico. ¿Y qué país? Costa ¿De qué Rica. país? Costa Rica. Fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, Costa Rica es un país muy, muy bueno en muchas maneras. Sí, fantástico. Es fantástico. Y depende del país. En muchos países el gobierno está trabajando con los grupos de sociedad civil y otros no. Depende. Y en realidad en Togo está muy bien, está pasando muy bien, por ejemplo, y en Suecia no. Entonces no importa del norte o sur, no importa. ¿Quién va a ganar el mundial? No sé. ¿Uruguay? No sé. Bueno, ¿hay otras preguntas para mí? Podemos ir cerrando. Y bueno, agradecerle a Elizabeth por el tiempo que sacó, porque sabemos que tiene una agenda muy ajustada y poder explicarnos esto en un ratito para sacarnos de dudas y poder entender todo lo de la Agenda 2030 y los ODS. Muchísimas gracias. Bueno, a Ceci también por estar ahí interpretando para que tuviéramos un seminario, un webinar muchísimo más inclusivo. Es lo que tratamos de hacer cada día. A Diego Rossi, que estuvo también aquí en el chat. Sergio no está, pero anda de viaje, entonces manda saludos. Agustina, Judith, que hemos estado coordinando todo lo de este webinar. Y bueno, también invitarlos al próximo, que va a ser aproximadamente como dentro de 20 días, que va a ser sobre género y discapacidad. Entonces,
Si no nos siguen, pueden seguir en la página de Lidi, que vamos a estar publicando el formulario de inscripción, incluso la misma grabación de lo de hoy, lo vamos a subir ahí. También para los que están interesados en el grupo de Meta y unirse, lo pueden buscar en Facebook como un grupo que es Meta, Movimiento Estamos Todos en Acción. La página del IDI es Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, para que también estén siguiéndonos y puedan estar más pendientes de estos webinars que van a ser muy interesantes para estar conectándonos y aprender un poco cada vez más. Bueno, gracias a todos y todas. Fue un placer presentar hoy. Por favor, mandarme un email si ustedes tienen preguntas a mí. Me encantaría trabajar más con ustedes. Gracias. Y gracias a Jude y todos ustedes. Muchas gracias Elizabeth y muchas gracias a todos, gracias por el interés y bueno, nos estamos viendo prontito en el próximo webinar.